Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a otro nuevo tutorial. En esta ocasión este tutorial lo vamos a dedicar a una de las consolas retro, que son esas que tienen más de 15 años, concretamente de la Game Gear. Eso sí, antes de continuar quiero mandar ese cordial saludo a todos los que estáis suscritos al canal y a los que no, pues también os mando un saludo y os invito a que os unáis al canal Dying Game para así poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etc. Claro está, tampoco sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Mod Center. Bueno, y como estaba comentando, este tutorial lo vamos a dedicar a la Game Gear. Lo que haremos en esta ocasión será reparar o solucionar el problema que tenemos cuando se nos funde o se nos daña lo que es la iluminación, que es esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí, pues aparte de que ya está un poquito obsoleta, ¿no? Porque esto es de hace ya 25 años por lo menos, es un poquito complicada conseguirla y luego aparte los precios pueden ser a veces un poquito elevados. Entonces, como hoy en día disponemos de lo que es la iluminación LED, que es sencilla de instalar, pues lo que vamos a hacer es añadir iluminación LED. Eso sí, lo que ocurre en este caso, pues se puede utilizar trozo de tira LED de 5 voltios o de 12 voltios. La recomendable sería de 5 voltios. ¿Por qué? Porque hay más puntos de alimentación de 5 voltios que de 12. Concretamente 12 no hay ninguno, pero sin embargo sí que hay de 9, que sería el máximo de alimentación que puede sacar este tipo de máquina. Luego también, la de 12, como no llega al máximo de alimentación, que serían 12, pues se va a ver un poquito más atenuada, ¿no? Un poquito más baja la iluminación. Sin embargo, la de 5, como va le va a llegar los 5 voltios que realmente necesita, se va a ver más iluminada. Entonces, por eso recomiendo que utilicéis la de 5. Bueno, dicho esto, ahora lo que vamos a utilizar será, si disponéis de flux, es recomendable utilizarlo. Luego un soldador de un cutting, un soldador de estaño. También vamos a utilizar, claro está, estaño para soldar lo que son los puntos, un destornillador de estrella o Phillips, como lo llaméis. Y bueno, y ya por último, pues un poquito de cable que podéis utilizar, pues el típico cable de ordenador de conexión IDE, o si queréis graphene o lo que es el cobre encapsulado. Pero bueno, yo en este caso voy a utilizar un cable que está más a la mano de cualquiera, ¿no? Que es, como digo, este tipo de cable que lo voy a enseñar. A ver si lo tengo por aquí. Este cable de toda la vida, de ordenador, de torre. Esto son conexiones IDE, pues nada, cortamos y así utilizamos este cable, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a desmontar lo que es la consola. Para desmontar la consola, el primer problema que vamos a encontrar será el tornillo que tenemos aquí, que digamos prácticamente es un tornillo de seguridad, que en su día se utilizaba mucho. Entonces esto hay un truco que ya lo enseñé en un tutorial de Nintendo, que es coger un bolivic, a ver si lo tengo. Bien, esto es un bolivic, aquí se llama en España bolivic, no sé cómo se llamará en otro lugar. Entonces cogemos, quitamos esta tapita y luego con un encendedor le damos, lo quemamos y cuando veamos que está blando, lo metemos dentro y así, digamos, se hace un molde de lo que es ese tornillo. Lo que pasa es que en algunos casos el tornillo está tan fuerte que acaba rompiendo lo que es el plástico. Entonces yo lo voy a hacer con un destornillador que me hice yo mismo. También hay una solución que sería comprarlo por internet, el destornillador. Lo que pasa que si vamos a comprar un destornillador solo para utilizarlo una vez, pues lo veo un poquito absurdo, ¿no? Pero bueno. Yo lo que hice fue coger un destornillador de estrella y con una Dremel, una moladora, pues fui haciendo una especie de cruz. Entonces salen 4 puntas, no sé si se verá en la imagen, a ver, por aquí más o menos, son 4 puntas. Y entonces iba jugando hasta que vi que enganchaba lo que es el tornillo. Una vez engancha, pues solo hay que darle vueltas y listo. Bueno, antes de seguir desmontando lo que es la consola, vamos a probarla para ver el problema que nos da y así lo veis más claro. Vamos a encender, le damos al volumen. Bien, como podemos ver, la consola suena perfectamente, pero no tenemos imagen. Eso es porque el flexo o el tubo de imagen está dañado. Bueno, pues ya visto el fallo, vamos a seguir desmontando. Quitamos las tapas de las baterías, las quitamos. Y ahora vamos a encontrar pues 6 tornillos, uno aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Los vamos quitando.
Bueno, pues ya una vez destornillado los 6 tornillos, tiramos hacia arriba con cuidado, le damos la vuelta y desconectamos lo que son las conexiones de la placa de alimentación y la del sonido. Aquí hay dos, una grande y una pequeñita. Bueno, pues ya con la consola de esta forma, ahora lo que haremos será quitar lo que es esto de aquí, que digamos que sería una especie de plástico reflector, ¿no?, para concentrar más lo que es la luz. Así que vamos a quitar este tornillo dorado. Aquí. Aquí. Y este último. Bueno, pues de esta forma ya tendríamos lo que es el plástico reflector suelto. Lo que pasa que aún pues nos estorba, digamos, lo que es el flexo, ¿eh? Lo que vamos a hacer será desoldarlo ya y así lo tenemos suelto también. Tendríamos que quitarlo de este lateral. Y ahora vamos al otro extremo. Bueno, pues ya tenemos suelto lo que son las dos piezas. Ahora con cuidado vamos sacándolo. Y ya lo tenemos fuera. El plástico y el flexo. Bueno, pues ahora lo que haremos será retirar lo que es el resto de consola, porque nos vamos a centrar en lo que son los LED. Bueno, pues ahora ya tocaría instalar lo que son los LED. Esto se puede hacer de dos formas, uno por el exterior y otra sería por el interior. El exterior pues tiene más trabajo, normalmente suelo hacer yo la exterior. Si algún día se funde o se dañan los LED es tan sencillo como quitarlos y ponerlos, y no hay que desmontar otra vez lo que es la tapa. Pero bueno, que la diferencia entre una y otra solo es más trabajo o menos trabajo. Como digo, la de exterior sería coger el trozo de tira LED, lo ponemos aquí más o menos, cogemos un rotulador y marcamos un punto justamente al lado de donde cae cada LED. Luego con un taladro hacemos el agujero y ya solo tocaría pues ponerlos boca abajo, digamos, de esta forma, y fijarlos con un poquito de silicona caliente y listo. Esa sería la forma de exterior. Ahora vamos con la interior, que es la que vamos a hacer aquí, que es más sencilla, menos trabajo y llega a más gente, ¿no? Esta sería pues coger, vamos a ver, esta pieza va de esta forma, tendríamos que leer las letras hacia nosotros, y ahora cogeremos, le damos la vuelta y vamos a fijarla dentro, así. Sacaríamos los cables por el lateral. Para fijar lo que es el trozo de tira LED, claro, hay que utilizar silicona caliente, que es esta pistolita de aquí, que es muy barata, se puede conseguir en cualquier bazar de chinos o casa de bricolaje, etcétera. Lo que haremos será poner dos o tres puntitos. A ver, vamos a limpiarlo para que no manche el resto. Y vamos a poner uno aquí, otro aquí y el tercero. Bien, vamos a unirlos. Sacamos el cordón de silicona por el lateral y lo fijamos. Y ya tendríamos lo que es la iluminación. Bueno, pues ahora tocaría volver a colocar lo que es esta pieza en la consola, así que vamos a ello. Bien, ahora ya toca llevar lo que es la instalación de los LED a su sitio. Pero primero voy a comentaros dónde tenéis que soldar. Lo que es el tema de masa, hay muchos sitios, todas las zonas amarillas, que como veis yo ya he marcado, aquí, 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 o sea, hay muchos sitios donde podemos soldar. Lo que pasa que si ponemos aquí estaño, digamos que hacemos un bulto y luego esta zona va a estorbar, va a tocar, entonces no cerrará bien lo que es la consola. Lo mismo pasaría aquí, que tenemos estas zonas que digamos que caen justamente pues en estos aros. Entonces el sitio que no va a molestar, y para mí está bastante bien, que no es difícil soldar, aquí vemos una
un circulito dorado que pone CN3, pues ahí lo rellenamos con un poquito de estaño. Ya tendríamos el punto de masa. Luego el punto positivo, pues también hay muchos sitios, lo que pasa que yo suelo utilizar, ya que tengo aquí lo que es la masa, pues voy a utilizar el positivo en esta zona. Aquí veremos dos especies de puntos de soldadura que pone C57, si no me equivoco, a ver, que está tapado, no, pone C67. Entonces ahí yo es donde suelo soldar lo que es el positivo. Ponemos un poquito de estaño más, por ejemplo en el punto de la izquierda, y ya lo tendríamos preparado. Ahora vamos a llevar lo que es el reflector a su sitio con los LED ya instalados. Lo que quiero comentar es una cosa, que antes he soldado los cables en la parte izquierda, por comodidad es mejor en la derecha, porque vamos a ir a este lado. Se puede hacer también en la izquierda, lo que pasa es que vamos a utilizar más cable, porque tendríamos que dar la vuelta por encima de lo que es esta pieza. No pasa nada porque en el trozo de tiralet tenemos puntos de soldadura tanto a la izquierda como a la derecha, ¿vale? Así que vamos a llevarlo al sitio. Ahora lo atornillamos con los 4 tornillos dorados. Y ahora sí ya vamos a soldar en los puntos correspondientes. Cogemos el positivo, que era el más largo. Con la ayuda de unas pinzas lo llevamos al sitio y soldamos. Luego el punto negativo, que lo tenemos aquí arriba. Y listo. Ahora ponemos los cables de manera que no estorben y cerramos. Vamos a ir poniendo los tornillos de color negro, que tendríamos 6. Vamos a colocar el tornillo de seguridad también. Si queremos lo podemos cambiar por uno de estrella, así para la próxima vez pues no tendríamos que utilizar este tipo de destornillador. Bueno, colocamos las tapas de las baterías. Y ahora vamos a coger el cable de alimentación y vamos a probar a ver si todo ha ido bien. Y podemos ver otra vez nuevamente lo que es el símbolo de Sega. Este cable es que no va muy bien. Ahí lo tenemos. Ya volvemos a tener lo que es iluminación en nuestra Game Gear. Vamos a quitar un poquito de luz para que sea mejor. Ahí lo tenemos. Y lo bueno que tiene, pues que lo que es el regulador del contraste no lo perdemos. Podemos subir, bajar. Bajamos, subimos. Incluso llegamos a tener más iluminación. Y aquí yo creo que con esto ya está todo dicho, todo hecho. Ahora toca pues deciros lo de siempre. Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like que no cuesta nada. Y ya un servidor desde aquí, José Luis Atienza, se despide. Hasta el próximo tutorial. Un saludo y hasta pronto. Hasta la vista, baby.